Mi nombre es Lautaro, soy les voy a comentar primero que nada un poco de qué se trata el programa donde yo trabajo, qué es lo que les venimos a brindar nosotros a ustedes, y después vamos a proceder con lo que sería digamos, una capacitación sobre armado de plan de negocio, más que nada en términos generales. No les vamos a traer un modelo específico que nosotros creemos que ustedes tengan que cumplir a rajatabla, sino más que nada una perspectiva amplia de todos los contenidos importantes que un plan de negocio tiene que tener. Esta es una capacitación que venimos dándose, por lo menos yo las doy los viernes, así que bueno, vamos por partes. Primero les presento el programa. Este programa esta capacitación está a cargo del programa Aprendiendo a Emprender. Aprendiendo a Aprender es un programa dentro de lo que sería el área jóvenes del Ministerio de Industria. En esta área podemos tener tenemos como distintos trabajos, digamos, distintos programas que se desarrollan. Lo que es Aprendiendo a Emprender se trata más de acercar una herramienta a los emprendedores nuevos, tratar de apoyarlos más desde el punto de vista teórico, informativo, más que nada, que muchas veces sucede que emprendedores nuevos están con todas las ganas, con todas las ideas, digamos, ya listos para arrancar, y tal vez hay una base teórica que les puede resultar muy útil y no la poseen, o muchas veces pasa que quizá hay algunos conceptos o más que nada algunos análisis que estaría bueno que uno lo tenga antes de arrancar, y muchas veces pasa emprendedores que ya arrancaron y de todos modos les falta un poco este tipo de herramientas, por lo que en sí hoy ese va a ser el planteo. Vamos a traerles un plan de negocio más que nada amplio, como para que ustedes puedan desarrollar también su propio. No hay un modelo fijo. Hay algunos capacitadores que presentan un modelo de negocio claro, digamos como un modelo de negocio cerrado, que ya tiene un formato establecido, que uno se tiene que atener a ese tipo de formato. Generalmente sucede en algunas entidades que piden para su presentación de un proyecto un determinado formato de plan de negocio, sea en forma de formulario o sea, digamos, de un estilo particular. Nosotros más que nada lo planteamos como es una herramienta esto para ustedes. Ustedes van a poder, a partir de las premisas que les vamos a tirar, van a poder desarrollarlo de la manera que a ustedes les convenga, les parezca más útil. Pero bueno, de todos modos, les sigo comentando el programa. Nuestro programa se encarga de llevar este tipo de capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, por toda la Argentina. Estas virtuales que estamos realizando ahora son capacitaciones abiertas, o sea, no están direccionadas digamos a ninguna provincia, sino que a nivel nacional, el que se quiere conectar perfectamente puede hacerlo. Y después están lo que son nuestras capacitaciones presenciales, que ya son capacitaciones más largas. Esta capacitación durará entre 1 hora y media, un poquito más tal vez. Las capacitaciones presenciales que nosotros llevamos son más abarcativas en el temario y aproximadamente duran entre 5 horas, 6 horas. Bien, por lo menos en lo que nosotros acercamos como herramienta, tratamos de que sean herramientas lo suficientemente accesibles para todos. Y cuando me refiero a accesibles, que no vamos a traerles tampoco conceptos de contabilidad muy complejos, tampoco vamos a ir a cálculos que son a veces importantes, pero que son importantes, digamos, para un análisis más acabado, pero que en sí en este tipo de capacitaciones tratamos de que sea lo más amplio posible, o sea, más allá de que uno no tenga formación en contabilidad, uno de esta capacitación pueda salir pensando, bueno, yo a partir de esto que plantean, ¿cómo hago yo para hacer mi propio plan de negocio? Bueno, esta capacitación sería puntualmente para eso. Cualquier duda que tengan después la van a poder encontrar en YouTube, porque las vamos a subir también. Ya hay subidas por las dudas. Pero bueno, ¿qué otros programas hay en jóvenes? Bueno, también está lo que es, esto sería la pata, digamos, del apoyo al emprendedor joven, más vinculado con lo formativo. También está Capital Semilla, que tiene que ver con digamos, un apoyo más económico, un financiamiento. Que toda esta información se la pueden encontrar en la página de jóvenes. Se meten en el Ministerio de Industria, está Emprendedores Jóvenes, y ahí van a encontrar todos los programas. También está Mi PC, que son distintos CEAs, son como, digamos, unos
cibers de acceso informático que también llevamos capacitaciones así sobre como buscarle la vuelta de la utilidad de una computadora más allá de lo que es lo que hacemos nosotros habitualmente en una computadora, de relacionarse socialmente, sino también utilizarla para lo que podría ser como herramienta para un trabajo de emprendedurismo, digamos, un trabajo de un emprendimiento, mejor dicho. Se acaba de lanzar Mi PC Móvil, que es un programa digamos, sería como esta idea del SEA, nada menos que va a ser un camión, son 2 camiones que ya están funcionando, que recorren distintos lugares de la Argentina llevando también este tipo de capacitaciones y este tipo de disponibilidad de computadoras, generalmente a las zonas donde no es fácil conseguir, digamos, este tipo de acceso informático. Y también está Empresas Madrinas, que ya más que nada lo que se dedicaría a Empresas Madrinas es en vincular una empresa más grande con un emprendedor nuevo, más que nada para generar esa relación, más como una relación de madrinaje sobre el nuevo emprendimiento. Son otros los montos y son también otro programa diferente de Capital Semilla. Todo esto lo pueden encontrar desde la página. Igualmente vamos a lo que nos compete, que es esta capacitación. Vamos a arrancar. Hoy la capacitación de hoy es de plan de negocios. ¿Cuál es la idea de un plan de negocios? O sea, ¿qué vendría a ser un plan de negocios? Un plan de negocios concretamente es, digamos, un proyecto de negocio. ¿Cuál sería el negocio que uno está pensando en la cabeza? Explicado, digamos, de una manera bastante concreta, no demasiado extendida. Podemos encontrar planes de negocio de 15 hojas, de 20 hojas, de 30, de 50 hojas. 50 las que son, digamos, tienen un análisis más detenido sobre cada uno de los procesos, que son cosas importantes, pero no necesariamente todos tenemos que estar apuntando a que nuestro plan de negocio tiene que ser una torta de hojas donde describimos cada momento, sino cada emprendedor va a poder reconocer qué información le conviene más tener más detallada y cuál otra tenerla más a mano, digamos. ¿Para qué serviría esto? Bueno, ese negocio que ustedes tienen en mente, o no, capaz en ese momento ya está funcionando ese negocio, pero digamos, este plan de negocio tiene que expresar toda la información sobre ese emprendimiento de una manera ordenada. O sea, no son ideas sueltas, sino que en sí tiene una estructura, y esa estructura es un poco lo que les vamos a tratar de transmitir, y también visualizar algunas cosas que capaz pueden pasar por alto diciendo, bueno, sí, yo trabajo así, de esta manera, este es mi emprendimiento, compito con estos, mis clientes son ellos, mis proveedores son estos. Bueno, tratar de visualizarlo lo mejor posible a partir de algunas, digamos, tal vez a partir de esta herramienta pueden llegar a pensar un poco más allá de esa simple relación de competencia, hasta llegar a poder pensar una posible estrategia. En sí, el plan de negocios es eso, va a ser toda la información del emprendimiento explicada en una forma concreta. Pero más allá de eso, también tiene otra utilidad, que es que los planes de negocio se utilizan hoy también como una carta de presentación de ese emprendimiento. Vos, cuando quieras mostrarle a una persona, digamos, puede ser una entidad bancaria, puede ser un posible socio, una entidad de financiamiento, un concurso de emprendimientos, bueno, ese plan de negocio tiene que explicar toda esa información, y lo tiene que explicar de una manera convincente, para que el que lo lea pueda decir, bueno, claro, este proyecto va a andar, este emprendimiento va a funcionar. Esto no significa que vendemos humo, ni tampoco significa que vamos a agrandar más de lo que realmente es, sino simplemente poder encontrar qué es lo que tenemos nosotros de positivo para proponer desde nuestro emprendimiento, cuáles son los factores que nosotros tenemos de ventaja, sin dejar de también visibilizar lo que no tenemos tan ventajoso, pero digamos que en sí este plan de negocio tiene que poder, digamos, ser, como decir, un poco vendedor, como convincente, que el que lo lea diga, bueno, yo estaría dispuesto a invertir en esto, acá esto necesita un crédito y yo se lo voy a dar, puede ganar un premio en el sentido de, bueno, un dinero que por lo que compite entre otros emprendimientos por ese tipo de financiamiento de otra manera, como lo que es el programa Capital Semilla. Así que bueno, en sí, esas serían las dos principales cuestiones de un plan de negocio. Ahora lo vamos a ver un poco más esquemático.
¿Qué es un plan de negocio? Simple información escrita con palabras y números acerca de quién es el dueño, socio del emprendimiento, qué desea hacer, qué necesita para lograrlo. Bueno, esto es más que nada, es lo que ya un poco les veníamos comentando. Esto de qué necesita para lograrlo está más que nada vinculado con cuando este plan de negocio sirve para presentarlo a alguna entidad de financiamiento, porque vos vas a proponer no solamente que necesitas dinero, también necesitas dinero para cosas puntuales, y uno necesita, como el que iría a financiar ese proyecto, necesita saber para qué uno necesita ese dinero. Acá lo vamos a ver más concretamente. Vamos a dividir este plan de negocio en distintas etapas que las vamos a ir recorriendo. Primero que nada, quiénes van a llevar a cabo el emprendimiento, cómo estaría compuesto este emprendimiento, más que nada por los socios, sus motivaciones, sus conocimientos, sus experiencias, digamos también su formación laboral, si tiene algún oficio, un poco tal vez la historia de cómo se juntó esa gente para empezar ese emprendimiento. Eso como primera parte. Lo que es historia de la empresa. Historia de la empresa tiene que ver con que si este emprendimiento ya viene funcionando, cuál vendría a ser ese recorrido que ya hizo ese emprendimiento, qué cosas probaron que no funcionaron, qué cosas probaron y sí funcionaron y hoy están marcando una forma de producir o de vender o de organizar distinta. ¿Cuál sería, digamos, ese recorrido que hizo desde el primer momento hasta hoy? Y en el caso de que este emprendimiento sea nuevo, todavía no esté funcionando, un plan de negocios muchas veces se realiza antes de que el emprendimiento en sí esté funcionando. Es lo recomendable muchas veces. En el caso de no tener historia, más que nada el porqué del emprendimiento. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros encontramos? Y por qué aparecemos nosotros como emprendedores para tratar de satisfacer esas necesidades, o también como motivación personal de por qué nosotros queremos hacer este emprendimiento. Después tenemos como otra punta, en la punta superior derecha, objetivos de la empresa. Esto más que nada está encarado en lo que sería un plan estratégico del emprendimiento. Lo vamos a ver más claramente en diapositivas posteriores. Abajo tenemos recursos humanos y económicos. Lo que vamos a destacar acá es qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos, qué recursos humanos, o sea, digamos, qué trabajo le vamos a incorporar, de quién va a ser ese trabajo, o sea, quién lo va a aportar, cómo vamos a distribuir digamos, las tareas del emprendimiento. También lo vamos a ver más en concreto. En el centro inferior, ¿por qué tendremos éxito? Esto es lo que les comentaba, de un poco tratar de ser convincente en su emprendimiento, que la gente cuando lea este papel diga, claro, este emprendimiento va a funcionar bien. Y en qué tiempo devolverá el monto que necesita, es más que nada esta parte no necesariamente tiene que estar incluida, pero en el caso de que este plan de negocio esté destinado puntualmente, no puntualmente, pero digamos este plan de negocio vaya a una entidad de financiamiento, se plantea cuánto es el dinero que uno está pidiendo y también se plantea en qué plazos uno esperaría devolverlo. Por eso, digamos, este último eslabón no necesariamente es parte del plan de negocios, pero es muy común realmente que los planes de negocios contengan esta información en el caso de presentarse a financiamientos varios. Bien. ¿Para qué sirve un plan de negocio? Un plan de negocio es una tarjeta de presentación de su emprendimiento, de sus planes, expresada de manera simple y clara y convincente, perdón. Bueno, ese es un poco lo que veníamos hablando. Vamos con lo que sería la primera hoja del emprendimiento. La primera hoja de un plan de negocios. Uno lo primero que va a distinguir de su proyecto, como algo también que lo distingue a uno como que también forja la identidad de ese emprendimiento, es el nombre que va a tener. Y esto no es un hecho menor. Los emprendimientos todos tienen un nombre que los diferencia de los demás, más allá de cómo producen, de qué manera, qué utilizan, cuál es el objetivo, cuáles son sus objetivos. Más allá de eso, que sí, en definitiva todas las empresas son distintas, hay un carácter que siempre que va a ser, digamos, como
lo referencial de una manera lo más sencilla posible, que va a ser el título de este emprendimiento. Por eso también recomendamos que sea algo que se piense, que no sea simplemente un nombre al voleo. Piensen que va a ser algo que a partir de ese nombre se va a referenciar de manera concreta ese emprendimiento. Como primera hoja, ¿cuál va a ser el título? Distinguimos debajo lo que dice sector y lo que dice actividad. Sector tiene que ver con, lo vamos a ver desde lo más amplio hasta lo más concreto. Un sector lo podemos entender como, por ejemplo, si vamos a entregar, si vamos a ser productores de materias primas, si vamos a hacer producción manufacturera, si vamos a digamos, otorgar servicios, vamos a proponer servicios, vamos a trabajar con tecnologías de informática, producción de tecnologías de informática. Son distintos tipos de sectores de la economía. Eso desde lo más amplio. Ahora lo más concreto sería cuál es esa actividad en concreto. Si vamos a tener una panadería, una carpintería, vamos a trabajar, en el caso de que fuera un servicio, vamos a ser pintores, vamos a construir casas, manufacturero, por ejemplo, más que nada un servicio de producción, una constructora. En eso, imagínense la cantidad de actividades que uno puede definir, son infinitas. Ahora, lo que es interesante entender de esto es que cada actividad uno posee determinados, en las actividades uno posee, digamos, uno cuando establece, bueno, yo me voy a situar, mi actividad es una panadería, uno va a poder visibilizar, decir, bueno, si mi sector es una panadería, ¿qué otra información puedo yo obtener de lo que es la actividad de panadería, o podría ser el gastronómico panadero? ¿Qué otra información puedo tener más que mi propio emprendimiento? Y bueno, hay organismos, o uno puede obtener por internet información sobre, se definen como sectores también. Sectores, actividad, acá en esta diapositiva lo tenemos definido como actividad. Pero, por ejemplo, el sector de la construcción, podemos obtener información general muy útil, como cuánta gente emplea ese sector, qué rentabilidad tiene ese sector, digamos, cuáles son los gustos más asociados del argentino promedio, si lo que más se está vendiendo son departamentos en el caso de la construcción, o se están vendiendo lotes, o se están vendiendo casas, o dónde, digamos, cómo serían cuáles son esas informaciones que podemos encontrar generales de ese sector. Si ustedes pueden poseer esa información, va a ser siempre mucho más ventajoso que no tenerla, porque ya más o menos te podés aproximar a ese promedio de lo que uno podría llegar a esperar. Bien. Una vez finalizada esta presentación, vamos a ir a lo que es, acá lo que quizás se saltea un poco es cuál sería la historia del emprendimiento. Acá sería ese momento de explicar cuál es la historia, o si no hay una historia, cuáles son los motivos. Esto no hay un ordenamiento definido, más que nada una hoja donde ustedes puedan explicar ese tipo de cosas. Segundo. Y vamos con lo que es ahora el plan estratégico. Plan estratégico, vamos a definir lo que serían tres, desde lo más amplio hasta lo más concreto, nuevamente, desde lo que es misión, lo que es visión y lo que son los objetivos estratégicos. Primero que nada tenemos la misión del emprendimiento, y muchos de ustedes me pueden decir, bueno, la misión de mi emprendimiento es ser lo más rentable posible y ganar dinero. Por supuesto, como todos los emprendimientos, como todas las empresas, porque una empresa no sería empresa si no persiguiera puntualmente obtener un beneficio económico. Ahora, siendo esta característica tan general de todas las empresas, persiguen la rentabilidad, y podríamos pensar que podríamos llegar a definir nuestra misión de una manera un poco distinta, ¿no? Decir, bueno, la misión de mi empresa es ganar dinero. Bueno, ya lo sé, ¿qué más? ¿Qué más puede ser la misión de tu empresa?
Y acá más que nada es como pensar cuáles serían esos valores, o quizá algún tipo de filosofía que tenga ese emprendimiento, de cómo le gustaría trabajar, de qué, tal vez de qué tipo de producto le gustaría llevar, a qué, digamos, si le gustaría, qué tipo de necesidades está buscando satisfacer, más allá de buscar simplemente el dinero que va a recibir, sino decir, bueno, yo encuentro una necesidad y también es satisfacción del emprendimiento. Esto no es para todos los emprendedores igual, no es para todos los empresarios de la misma lógica, pero se supone que una empresa también, un emprendimiento tiene que también pensar que esa misión no es solamente el dinero, sino esa necesidad que está satisfaciendo y también satisfacción del propio emprendimiento por satisfacer esa necesidad. No sé si se entiende lo que digo, pero bueno, podemos tal vez definirla por un tipo de organización que vaya a tener ese emprendimiento, si va a trabajar, digamos, como una cooperativa con participación, digamos, como es una cooperativa con participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Esos son valores característicos que puede llegar a tener un emprendimiento como de misión, como decir, bueno, yo la democracia, digamos, horizontal dentro de una cooperativa es un valor que nosotros exaltamos. Por ejemplo, a pesar de que muchas cooperativas digan que funcionan así, en realidad no lo hagan, pero bueno, un poco para también entender un poco para entender, acá me dice Hugo Javier que no me entiende, pero bueno, es un poco ¿cómo lo definirías esa misión? Sería, bueno, más que nada, yo si tuviera que pensar, es más, se puede meter en muchas páginas de empresas, generalmente las propias empresas grandes, por ejemplo Arcor, se pueden meter a su página, van a encontrar que tiene la parte donde habla de cuáles son sus objetivos, cuál es su misión, cuál es su visión, explicaciones de, digamos cómo lo define cada una de las empresas. Esto lo pueden encontrar por un montón de lados. Tampoco es una pregunta muy compleja y no se tienen que matar la cabeza con esto de misión, pero es como decir, bueno, ¿qué más? Quiero aportar un producto de un precio justo a una calidad buena. Quiero que mi producto sea masivo. Quiero que pueda llegar a todos los sectores de la sociedad. Quiero trabajar de esta determinada manera. ¿Qué valores exalto? Bien. Como visión, la idea de la visión tiene que ver con dónde considero yo que mi emprendimiento debería estar de acá a 5, 10, 15 años. No demasiado tiempo. Tiene que ser un tiempo, digamos, relativamente intermedio. Juguémonos con el 5 años, una visión a 5 años, decir, bueno, ¿dónde yo considero que mi emprendimiento debería estar en 5 años? Y uno ahí más o menos tiene que plasmar esa aspiración del emprendimiento, hacia dónde le gustaría estar en 5 años. Ahora dónde me gustaría estar, dónde quiero estar, tiene que ser una visión alcanzable, una visión que se pueda hacer realidad. Yo acabo de abrir una empresa una heladería artesanal y no voy a esperar de acá a 5 años tener un local en cada provincia de la República Argentina. Capaz te pasa, pero yo creo que no te pasa. De acá a 5 años en una heladería que acaba de abrir artesanal es muy difícil que pueda lograr una visión así tan importante. Pero ¿qué es lo que puede pensar? Puede decir, bueno, yo de acá quiero establecerme en el lugar donde yo laburo, en el barrio, digamos, en la zona de influencia que yo tengo, expandir esa zona de influencia, o sea, llegar a más lugares, y hasta podría llegar a decir, bueno, también quiero abrir otro local en otro lado. Eso pueden ser visiones alcanzables. Ahora, no irse a algo demasiado extremo que realmente ustedes no se consideren que por lo menos en ese plazo de 5 años no van a llegar. Después se puede replantear, una vez alcanzada esa visión o no alcanzada, a medida que avanza el emprendimiento pueden replantearse las visiones para ir por una misión cada vez más adelante, más ambiciosa, o tal vez bajar un poco menos, bajar unos cuantos cambios. Depende cómo avance el emprendimiento. Y también está, como lo más sencillo, los objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos
viene a ser objetivos concretos, digamos, qué se puede hacer tangiblemente para alcanzar esa misión, esa visión. Yo quiero llegar a, quiero en esta heladería quiere consolidarse con su clientela, quiere ser más quiere referenciarse más en el lugar de influencia donde ella tiene. Imagínense, lo que hablo con área de influencia es, digamos, hasta dónde puede llegar mi producto, más o menos, o hasta de qué distancia la gente viaja para comer de mi heladería. Esa un poco sería la idea. Y tal vez voy a decir, bueno, tengo que incorporar gustos originales, tengo que producir más, tengo que cambiarme de local, tengo que no sé, que poder ir más lejos con el delivery, lo que se les ocurra. Bien. Sí, yo tengo el control. Bien. Pasamos a la siguiente etapa, que viene a ser un análisis de mercado. Este análisis de mercado, imagínense que estos puntos que están delimitados acá, que yo me voy a explayar ahora con esta información, vendría a ser como distintos apartados dentro de lo que necesitan como análisis de mercado. Vamos a ir un poco también, capaz un poco se va del análisis en alguno de los puntos, pero bueno, vamos a ver cómo siempre se va a terminar relacionando, como por ejemplo, productos que va a ofrecer en sí el emprendimiento, porque ahora donde toca hablar también del emprendimiento, de cómo se compone, qué es lo que va a ofrecer el emprendimiento, y acá es donde lo colocamos. Nuestro emprendimiento va a producir esta es la actividad principal que va a llevar a tener este tipo de productos, y esto es lo que nosotros comercializamos, digamos, supongámonos, esto es lo que nosotros proveemos. Bien, ahora vamos al siguiente punto, que plantea diferenciación de los que existen en el mercado. Este producto que vendemos nosotros se diferencia de los de los competidores que tenemos alrededor, por ejemplo. Bien, y esto se relaciona muchas veces con lo que es la palabra innovación, de ser innovador en el producto que uno está presentando. Y ser innovador no significa que es un producto que nadie hizo, una cosa inventada, nueva, que no existe. Tampoco significa digamos, como decirles, no, más que nada es eso, no tiene que ver con que ustedes sean los inventores de algo, sino que tengan la posibilidad de traer a un determinado espacio donde ustedes van a poder ejercer su actividad algo que no está en ese lugar. Y puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo, como por ejemplo ya en un lugar donde se vende ropa más, supónganse, más sencilla, o ropa más tradicional, y vos podés hacer quizá con cortes tradicionales productos más de diseño, que no se ofrece ese tipo de productos. Bueno, ya está siendo innovador, aunque vos digamos, no sos el que se le ocurrió por primera vez hacer ropa de diseño. Nada más que en ese determinado lugar no es lo más común, y tal vez eso también es una característica innovadora, a pesar de que vos no hayas inventado nada. Esto acá preguntan, de todos modos la voy a contestar de todos modos, pero les pido, yo voy a continuar con toda la capacitación y después abro el chat para que me pregunten lo que sea. Acá pregunta igual Ivana, la diferenciación puede ser un valor agregado. Y por supuesto, o sea, puede ser que tu producto se diferencie de los otros justamente por ese proceso que vos realizás para llegar a su producto, que ese proceso va a ser, digamos, va a ser lo que genere valor, va a ser creadora de valor ese trabajo, como lo es todos los trabajos. Pero, o sea, en definitiva, esa diferenciación es como por ejemplo, si vos vas a sacar un producto y ese producto le encontraste una vuelta con que tiene, qué sé yo, a ver, vamos con un ejemplo más concreto. Por ejemplo, que
macetas. Vas a una, ¿cómo sería? A una jardinería, a donde se venden plantas, no sé cómo, jardinería, y vas un vivero, y querés comprar macetas, y bueno, tenés las macetas tradicionales, las que tienen color de color ladrillo, las negras, y bueno, capaz aparece una nueva maceta que tiene diseños de color, por ejemplo, o formas distintas, macetas de otras formas. Bueno, eso es producto de trabajo, eso es un valor agregado, y eso se plasma en su valor, y sobre todo se plasma en esa capacidad diferenciadora que tiene también de atraer. Muchas veces lo diferenciador se puede acercar en algunos casos a tratar de captar los gustos más específicos, digamos. No desde lo sencillo, lo que puede ser un vaso como todo el mundo necesita, sino un vaso que tenga alguna especificidad para determinadas personas. Quizá, por ejemplo, vasos de martini, por ejemplo, que tienen una forma extraña, copas de martinis tienen una forma extraña. También van a estar, en el momento que salieron esas copas, probablemente estaban planteándose una cuestión diferenciadora, hasta de medio elitista, podría haber sido, si me pongo a pensar en la historia del martini. Pero muchas veces las cosas que hoy tenemos asimiladas empezaron como una innovación, como una diferenciación frente al resto de las cosas, buscando también esa especificidad, ese gusto distinto. Bien. ¿Se entiende un poco esto de diferenciación, de poder diferenciarse sobre todo del resto de los competidores? Por ejemplo, nosotros trabajábamos mucho con un formulario de Capital Semilla que era de una pizzería, y esta pizzería, ¿cómo se la planteaba? No se la planteaba como una pizzería normal, que hacía pizzas, digamos, podría ser media masa, a la piedra, distintos tipos de masa. Ellos lo que planteaban era: vamos a hacer pizzas de distintos tipos, que la masa sea de ajo y oliva, que la masa sea de parmesano, que la masa sea de harina integral, que la masa sea de picante, distintas cosas, que eso no es común en una pizzería, digamos, un tipo de pizza, y eso ya es innovador, es una diferenciación frente a las otras pizzerías. De ahí, no necesariamente es en el producto lo diferenciador, a pesar de que tal vez acá lo está planteando más desde ese lado, como diciendo, bueno, ¿cuál es la diferenciación desde el producto que ofreces? Uno también es diferenciador desde la forma en que comercializa ese producto. Puede ser que utilices un método que no sea común y sea muy conveniente para la gente que lo necesita, y diga, bueno, a partir de esa diferenciación en tu forma de comercializar, vos captás más esos clientes. Puede ser también diferenciador desde lo orgánico de ese emprendimiento. Mucha gente, por ejemplo, hoy prefiere comprarle a una cooperativa que a una empresa tradicional. ¿Y esto dónde se diferencia? ¿En que se produce un producto distinto? Y tal vez no, pero organizativamente se organizan de otra manera. Y eso también tiene un peso, sobre todo en una cuestión que se lo asocia con el marketing, que tiene que ver con el marketing, pero también tiene que ver con determinados valores que uno genera como, digamos, una imagen social de ese emprendimiento, que muchas veces hace que te compren a vos. Y eso también es diferenciación. Bien, vamos al siguiente punto. Experiencia laboral en el rubro. Más que nada acá lo que tendrían que explicar es cómo estaría compuesto, digamos, qué experiencias posee cada uno de los socios que irían a trabajar en el emprendimiento. Como apartados, siempre esto como distintos apartados. ¿Quiénes serán los clientes? Y acá vamos quizá con algunas ideas un poco más complejas, que tiene que ver con que nosotros como emprendedores no le vendemos todo a todo el mundo. Y esto es algo que yo creo que todos los emprendedores tienen que ser conscientes de, que uno no le vende a todo el mundo. No es que yo le vendo al que pasa por el lado de la calle y ve y le gusta y me compra. Bueno, hay que saber por qué esa persona le gusta, más que nada, porque esa persona prefiere lo que vos ofreces y no lo que ofrece otro. Y en esto poder entender cuál sería ese cliente que se iría a acercar a su emprendimiento. Eso le va a poder dar una ventaja, sobre todo en lo que podría ser una estrategia de marketing, una estrategia de venta sobre ese determinado sector. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para pensar cuál puede ser ese cliente potencial?
lo que nosotros hacemos es segmentar los clientes. Lo que tiene de piola también poder hacer esto de segmentar los clientes es que no solamente nos va a dar un tipo de target, digamos, un tipo de, por ejemplo, nosotros vamos a apuntar a este tipo de clientes, sino que también nos va a poder, al poder caracterizarlo, ese cliente, digamos, ideal que nosotros tendríamos en nuestro emprendimiento, también podemos establecer, por ejemplo, un ideal de venta, como decir, bueno, a partir de esta información que tengo, yo descarto de la mayoría, de lo que está al alcance nada más, para quedarme con ese cliente potencial, y a partir de ahí puedo hacer, digamos, como decir, proyecciones en números en condiciones ideales. Y esto de las proyecciones es muy importante que lo entiendan así, porque los planes de negocio se trabajan con proyecciones. Hoy en día en esta presentación no tenemos planillas para mostrarles, próximamente lo vamos a incorporar, pero uno cuando hace planes de negocio trabaja en proyecciones. Proyecta qué es lo que sucedería el primer año, qué sucedería en el segundo año, en el tercer año, en el quinto año, aunque todavía no hayan pasado. Pero simplemente, ¿para qué hacemos esto? Y para ir por ejemplo, proyectando eso que podría haber sido nuestra visión en términos ideales dentro de un papel que son más que nada números. Es decir, bueno, yo el próximo año quiero producir más, bueno, ¿cuánto me saldría producir más? Bueno, tanto. ¿Y cuánto lo vendería? Bueno, me entraría tanto dinero. Y así vamos proyectando. No significa que esa proyección que hicieron en el plan de negocio ustedes la tienen que cumplir. Lo más probable es que no sea así tan sencillo. Y que tampoco es común que una proyección ideal se plasme perfectamente en la realidad. Quizá muy buenas personas, digo, no buenas personas, sino personas muy conscientes de este tema, quizás en plan de negocio muy acertados, pero de todos modos se trabaja en condiciones ideales de venta. Vamos a explicar puntualmente qué sería la segmentación de cliente. Supongámonos que, por ejemplo, vamos a segmentar nuestros clientes que tenemos una heladería, vamos con el ejemplo de la heladería, y vamos a pensar cómo podemos segmentar ese. Supónganse que esta heladería está en Neuquén. Supongámonos que no conozco Neuquén, así que voy a hablar un poco inventando. Esta heladería está en la ciudad de Neuquén y particularmente está supongámonos que está en un barrio de la periferia de la ciudad de Neuquén, supongámonos que conozco Neuquén. Bien, vamos a asumir en principio que esa heladería está en ese barrio de periferia de Neuquén. Ese barrio tiene determinado número de habitantes. Y supongámonos que el área de influencia donde podría llegar esta heladería es puntualmente ese barrio. No va a llegar hasta la ciudad, tal vez no llegue a los barrios que tiene al lado, pero en el barrio donde está puntualmente llega. Es donde, digamos, su lugar digamos, su área de influencia. Supongamos, lo vamos a definir así. Ya con eso ya podemos tener un número elevado de cuánta gente le podríamos llegar a vender por su ubicación geográfica. Y esto se llama de esa manera, segmentación geográfica. Segmentamos esa clientela que podría haber sido todo Neuquén a una cuestión más reducida, que es decir, bueno, solamente el barrio. Y aunque parece re pavo lo que estoy diciendo, es el principio de una segmentación más extensa. Segmentamos por ahí, de no sé cuánta gente viva en Neuquén, pasamos a 80.000 personas, supónganse. Bien. De ahí, de eso podemos pasar a, por ejemplo, bueno, pensar qué edades pensamos nosotros que se va a acercar prioritariamente a nuestra heladería. Tal vez nuestra heladería va con un perfil más familiar, de que se acerque la familia, no tanto juvenil, sino más de que sea un lugar quizá con una estética más rústica. Vamos a apuntar a ese público más de familia. Y bueno, también pensamos que, por ejemplo, podemos decir que mucho a los chicos les gusta mucho el helado. Podemos pensar que lo más probable es que se acerquen esas familias completas un domingo a comprar helado, que lo vengan a comer o que se quieran llevar 1 kilo para la casa.
Y ahí vamos más que nada pensando en decir, bueno, que tal vez mi público va a ser un público de familia. ¿Cuántos en este pueblito no son público de familia? Y de ahí vamos descartando. No significa que ese que no es público de familia no te va a venir a comprar. Simplemente vamos a buscar ese cliente ideal, ese que nos va a permitir a nosotros especular después. ¿Cuánta gente podría llegar a tener esa familia? Y supongamos que esa familia va a tener entre un hijo y 2 hijos, supónganse. 4 hijos. Y en sí 1 kilo va a llevar probablemente, o 4 cucuruchos. Y ya podemos ir empezando a pensar. Y también capaz nuestros helados son de una calidad que estamos buscando, un helado de mucha calidad, digamos que no sea demasiado popular. Y buscamos tal vez captar ese sector que es más acomodado de la economía, eso, digamos, una de esas familias que tienen más dinero y vienen a este tipo de heladerías donde no son populares porque tiene precios más elevados. Y ahí vamos pudiendo segmentar a partir de información que podemos obtener nosotros y podemos llegar a un número que podemos nosotros considerar que va a ser lo que podríamos llegar a vender por año. Decimos, bueno, tantas familias, también información de cuánto helado come un argentino, por ejemplo. A partir de eso que se puede obtener ese tipo de información, cuánto helado come un argentino. Imagínense, esas son informaciones que necesitan las empresas para poder también hacer este tipo de proyecciones, sean grandes o chicas. Cuánto helado come un argentino, y de ahí podemos hacer la cuentita. Bueno, supongamos que estamos en temporada de verano, se come mucho helado, van a venir familias de este barrio, de este nivel, digamos, económico, y ahí más o menos con un número yo puedo llegar a multiplicarlo por la cantidad del producto que yo vaya a vender, por ese precio que yo ya le haya estimado, y ahí puedo llegar a sacar un número en condiciones ideales. Es complejo esto, no es lo más fácil. A ese mercado, para continuar esto y cerrar esta idea de quién será el cliente, lo vamos a denominar mercado objetivo. Bien, esto que hablaba de recién, de estimar a partir de este número, de este mercado objetivo, cuánto se podría llegar a vender, lo vamos a denominar nuestra demanda potencial. Está vinculado a cuánto nosotros podemos llegar a vender. Como otro punto, la competencia. Definir claramente cuáles van a ser nuestros competidores. Y en definir cuáles son nuestros competidores no es simplemente, bueno, voy a competir con los nombres, sino, en principio es muy importante que ustedes puedan distinguirlo con los nombres, porque esto también les va a servir a ustedes de entender que, bueno, que cada emprendimiento de su competencia tiene características particulares. No son todos, digamos, lo mismo. Cada uno tiene sus características puntuales, y si las pueden definir, mucho mejor. Decir, bueno, trabaja con esta heladería Los Hermanos, trabaja con esta calidad, tiene estos precios, emplea tanta gente, produce helado en este determinado tiempo, tiene un servicio de delivery que abarca determinada zona, determinado, digamos, lugar. Poder determinar puntualmente también la calidad de ese producto. A partir de eso yo puedo llegar a entender, digamos, cuál sería la composición de ese emprendimiento que no es el mío, y a partir de ahí yo también puedo adaptar cuál sería mi estrategia frente a esa competencia. Y esto es así, el tema de esto es competencia, por lo menos como funciona el mercado. El mercado es una relación de competencia, nos guste o no. Lamentablemente las relaciones entre la producción se relacionan de manera competitiva, y bueno, es un poco esas reglas que funcionan hoy, que lamentablemente uno como emprendedor tiene que estar lo más preparado posible para poder enfrentar esa competencia y poder salir lo mejor parado posible y obviamente tratar de ganar ese mercado que tal vez otros poseen. Bien, estrategia de promoción, lo vamos a ver más concretamente enseguida. Tiene que ver con qué estrategias ustedes pueden definir importantes para la difusión de su emprendimiento, entre otras cosas. Fijación de precios, cuál sería el precio estimado, ya lo vamos a ver más claramente. Canales de ventas. Canal de venta tiene que ver con otro apartado,
¿cuál sería el mecanismo que ustedes tendrían para poder distribuir su producto? Si lo van a vender en el local propio, si lo van a vender van a hacer delivery, si van a hacer venta por internet, si van a vender mayorista, si van a tener distintos comercios, terciarización de venta, trabajo a pedido. Son distintos. Trabajo a pedido ya también tiene que ver con cómo se produce, pero bueno, en sí se entiende esto de que hay distintas formas de vender un producto. Bien, esto que definíamos acá, mercado objetivo, puntualmente el sector del mercado que apuntamos con nuestro producto, familias, jóvenes, estudiantes, oficinas, solteros, lo que ya veníamos comentando. Esos son ejemplos que les puse en concreto. Uno capaz el mercado objetivo que yo definí recién de una heladería es bastante amplio, pero lo podemos ver también más concreto. Por ejemplo, el ejemplo que siempre digo y no me voy a cansar de decirlo por ahora, por ejemplo, un restaurante para celíacos, un restaurante que específicamente vende comida para personas que padecen de este problema. Digamos, ahí es una segmentación de mercado y un mercado objetivo muy claro y muy concreto, que es a quién le voy a vender a personas que padecen de este problema. Y no voy a andar tampoco con tanta vuelta de decir, bueno, no, este nivel, en esta zona, tal vez más específico, mucho más puntual. Bien, cuando hablamos de competencia también vamos a tratar de diferenciar un poco esa competencia que capaz se planteó en términos muy amplios, decir, bueno, compito con todos estos, tienen determinadas características, las describo, sino también entender que la competencia no es solamente una competencia directa, sino, como vamos a ver ahora, lo vamos a explicar mejor. Tenemos primero competencia directa, que vendrían a ser los competidores que producen el mismo producto que yo y lo comercializan de esta manera, en relación de competencia conmigo. Por ejemplo, esta heladería enfrenta a otras heladerías, pizzerías con pizzerías, restaurantes de comida italiana con comida italiana, basta de gastronomía, carpintería con carpinterías, productos de plástico con productos de plástico, siempre, digamos, dentro de esa misma actividad. Ahora, también pueden haber competencias indirectas. ¿Y qué nos referimos con competencia indirecta? Productos que no son los mismos, en ese sentido amplio de decir pizzas con pizzas, sino que son productos que te pueden llegar a sustituir a pesar de que no sean lo mismo. Y el ejemplo más concreto, que tampoco me voy a cansar de decir porque realmente es muy didáctico, es pensar lo que pasa tal vez en una casa con amigos un viernes a la noche, que quieren comer todos algo y no saben qué pedir, si piden pizza o empanadas. Si nosotros pedimos pizza, no estamos pidiendo empanadas. Y si pedimos empanadas, no estamos pidiendo pizza. ¿Qué es lo que pasa? Un producto está sustituyendo a otro, más allá que es distinto. Es un producto distinto. Uno podría pensar que la pizzería compite con pizzería. Bueno, no, también puede competir con empanadas. ¿Y por qué con empanadas? Porque ustedes consideran que no compite con un pedazo, un corte de vacío con papas fritas, y sí compite con empanadas. Es una pregunta. Bueno, más que nada yo la contesto desde mi entender, de lo que yo especulo que puede ser, porque generalmente son comidas que se piden para compartir. Uno pide una docena de empanadas, uno pide una pizza entera para compartirlo entre varios. Bueno, eso puede llegar a tener en común un pedazo de asado con fritas, que es más como un plato individual, lo que voy a comer yo. ¿Se entiende eso? Un poco yo lo encaro por ahí. Y después está lo que es la competencia potencial, que es más que nada tratar de estar atento de qué otro competidor puede llegar a acercarse al mercado, a entrar al mercado. Por ejemplo, un café, puede ser que en una esquina haya un café y puede ser que en la otra esquina haya una panadería. Ahora puede ser que esa panadería algún día saque mesitas a la calle y también venda café junto a sus facturas. Es una posibilidad. O que tal vez cosa que pasa mucho, por lo menos en Buenos Aires, que esas cafeterías también te vendan la docena de facturas. Que tampoco es lo más común. Pero bueno, es como también entender que donde uno se para. Y esto es muy evidente sobre todo en los comercios. Pensar dónde uno coloca un comercio es difícil.
hay que estar pillo con eso muchas veces, sobre todo cuando por ejemplo se van a abrir o hay cadenas de supermercados muy grandes cerca, pocas cuadras, ya es una diferencia muy grande porque los costos que tienen por producto una empresa, por ejemplo un Super Bea, un Disco, un Jumbo, digamos, en su capacidad de compra es tan grande que generalmente pueden colocar los precios, ellos tienen costos mucho más inferiores que lo que podría proveerse una proveeduría de barrio, y ahí también está la diferencia en el precio. Por eso más que nada a veces esas relaciones entre los monopolios y los emprendedores chicos muchas veces son muy desventajosas. Son desventajosas por esa posición que tienen. Nos queda proveedores. Lo más importante que acá ustedes pueden destacar de los proveedores, también como cuando hablábamos de los competidores, definirlos por el nombre. Yo voy a comprarle a este proveedor, y también describir qué características tiene ese proveedor, qué calidad trabaja, qué precio trabaja, me lo trae a mi comercio o a mi lugar de producción, o yo lo tengo que ir a buscar. ¿Tiene alguna promoción de venta que me convenga frente, si compro más voy a tener una ventaja en respecto a eso? ¿Todo bien? Por eso, en sí, que puedan describir a esos proveedores de la manera más concreta posible y digamos más detallada, es importante. Y también está bueno que puedan describir varios proveedores que tengan, que no necesariamente siempre uno como proveedor diga, bueno, tengo este proveedor que me conviene, le compro siempre a ese. Está muy bien que tengan buenas relaciones, prácticamente de alianza con muchos proveedores que saben que son medio como una fija, que yo te voy a comprar a vos lo que necesito. Siempre hay que tener preparado proveedores distintos. ¿Por qué? Porque en el caso de que ese proveedor mayoritario que vos tenés le suceda algo, tu emprendimiento también va a correr un riesgo importante. Y esto es algo simplemente para que lo tengan en cuenta, no es que, bueno, le compré este mes a este proveedor que me conviene, hoy le voy a comprar al otro mes No, tal vez quiero probar su mercadería y ya sé que le estoy comprando a pero sé a quién le puedo comprar en el caso de que ya no le pueda comprar a él. Es una situación complicada cuando se depende exclusivamente de un tipo de proveedor. Nada más, eso más que nada colocándolo en una posición de recomendación. Estrategia de promoción. Más que nada es como pensar estrategia de promoción, tiene que ver con una estrategia de visibilización de tu producto, de tu emprendimiento. Es cómo entras al mercado, cómo te presentás, cómo le llegás a la gente, cómo te difundís. Y en esto destacamos 4 cosas. Primero, la publicidad. Por ejemplo, puede ser publicidad gráfica. Más que nada lo que tiene que ver con el logo del emprendimiento, un cartel que coloques dentro del emprendimiento, tal vez hasta alguna estética que quieras exaltar de tu emprendimiento, que la vayas a mantener, que también sea diferenciadora frente a los otros emprendimientos. Patrocinios a veces les suena muy fuerte la palabra a muchos emprendedores, decir, ¿cómo voy a ser yo un emprendedor chico un patrocinador? Patrocinador es la cerveza Quilmes de la selección argentina, Bacardi de los Pumas. No, bueno, eso lo que sucede, o tal vez personal con algún tipo de recitales, son eventos grandes con empresas grandes en el medio. Ahora, eventos chicos pueden ser patrocinadas también por emprendedores más chicos, y este es un ejemplo muy claro que lo comento generalmente, que es yo cuando era más chico, digamos unos pocos años, iba al secundario, a veces teníamos ganas con amigos de decir, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer un toque en el colegio, que vengan bandas? Un poco motivo de tener ganas de mover un poquito, agitar un poco el colegio, hacer alguna actividad interesante. Y nada, de paso que tal vez juntábamos alimento para algún comedor, o tratábamos de por lo menos también que solidarizarnos de alguna manera, por lo menos de una propuesta de los estudiantes. Y por ejemplo, una vez dijimos, bueno, queremos el colegio para hacer un recital, ya tenemos las bandas.
Bueno, el colegio nos decía, sí, está bien, nosotros les ponemos el espacio. Pero teníamos que conseguir el sonido todavía nosotros. Y no sé, en ese momento no era de tipo, bueno, vengan y enchufen sus instrumentos a los parlantes y toquen con lo que ustedes traigan, sino que fuimos a buscar un sonido. Y tampoco teníamos plata de nuestra para decir, bueno, vamos a poner la plata nuestra de nuestro bolsillo para conseguir este sonido, sino lo que terminamos haciendo fue escribir una notita comentando de lo que nosotros estábamos tratando de hacer, este toque solidario para juntar alimentos, y salíamos por galerías. Esto es en Mendoza, les hablo de cuando yo vivía en Mendoza. Salíamos con esto, pasábamos por una galería y a los distintos lugares donde nosotros considerábamos que podía llegar a interesarle ese patrocinador del evento. Me acuerdo que eran algunos locales de ropa, algún bar, un local de piercing también. Íbamos y les pasábamos el cartel, la propuesta. Ellos nos pasaban 50, 80, 100 pesos y nosotros los agregábamos en lo que era los afiches que difundíamos, y también si tenían un banner es... Uy, bueno, hoy no... Realmente tengo un banner acá atrás. A ver, lo voy a acercar, es un segundo. Bien, bueno, esto es un banner, este es el banner de jóvenes. Bueno, este es un banner, y ellos tal vez tenían uno de estos de su emprendimiento. Lo que hacíamos nosotros era llevárnoslo y en el mismo toque lo colgábamos ahí. Y estaban haciendo una actividad de patrocinio frente a nuestra propuesta. Y la verdad que es otra la llegada de repente ir a un recital y encontrarte con un cartel de esto que vos lo ves, que lo conocés y que está justo ahí, lo vas a ver durante un tiempo largo porque estás en ese lugar. Pero bueno, hay otro tipo de medios, hay también medios comunitarios, medios populares, donde también puede existir que tengan un espacio para difundir para emprendedores jóvenes o nuevos. Y bueno, como publicidad en medios impresos también hay algunas revistas que son, digamos, de una difusión más chica, más regional, y también es otro el costo que tiene difundirse en ese tipo de medios, digamos. Bien. Como otro punto dentro de lo que puede ser promoción, la venta personal, vender un producto que vos mismo lo produciste, ser vos el intermediario de esa venta, no es lo mismo que vos terciarices ese proceso. No es lo mismo que yo vaya a un comercio que venden un montón de cosas distintas y yo diga me gusta esto, lo lleve a la caja, lo pague y me vaya con una persona que en realidad no es el productor de ese producto, sino que está ahí, él lo compró para revenderlo. Otra cosa es que yo vaya al lugar donde venden esos productos que los hacen ellos, y ahí la persona que va a estar encargada va a vender, te va a mostrar todos los productos que producen ellos, vas a poder estar ahí para hablarles de cómo producís, mostrarles todo lo que haces. Es otra relación que se genera necesariamente entre una persona que simplemente hace una cuestión de reventa comercial, que entablar una relación con el productor mismo de ese producto. Es distinto y es algo recomendable. No necesariamente sí o sí tener que tener venta personal, no es lo que queremos decir, pero es una estrategia también de promoción. Bien, como otro punto, promociones, que son más que nada incentivos al consumidor. Por ejemplo, un descuento, un 2x1, un voucher. Imagínense un día que tiene un producto a un precio inferior, por ejemplo. Hay de distintas cuestiones. Y después, como último, lo que es relaciones públicas, que tiene que ver con esa imagen social que se genera del emprendimiento. Y esto es algo que las empresas grandes, sobre todo, apuestan muy fuerte, que es a tratar de tener una imagen favorable del emprendimiento, que no solamente estés comprando el producto que ellos venden, sino que estés comprando una marca, una sensación de comprar esa marca. Y también muchas veces habrán escuchado de esto que es responsabilidad social empresaria, que tiene cosas interesantes, pero también funciona como una cuestión de marketing. Entender que uno, realizando determinadas acciones solidarias
que pretenden determinadas empresas no lo hacen simplemente por solidaridad, sino también lo hacen por una imagen que ellos quieren mantener, y esa imagen se proyecta en más, digamos, una proporción de marketing, una proporción de venta que depende cómo se desarrolle esta imagen, va a ser mayor o peor. Bien, localización del emprendimiento. Acá lo que nos muestra esta diapositiva son algunos factores que está bueno de tener en cuenta antes de definir o tener en cuenta de cuando se define un lugar donde se va a producir, donde se va a vender, digamos, en general. Acá pueden ver como distintas cuestiones, como puede ser cuál es el costo de transporte en el caso de que yo tenga que movilizar mi producto a un mercado más alejado, o tal vez tenga que, o mis proveedores vengan de muy lejos para traerme los productos, que eso también se va a plasmar en mayor costo, o tal vez veamos que capaz estoy en algún lugar de condiciones climáticas adversas, tenga una política impositiva más apretada que en otros lugares. Puedo tener una, digamos, una fuente de financiamiento, tal vez una propuesta de financiamiento más estable o menos inestable, o sea que yo puedo tener determinado control, de decir, bueno, yo sé que acá tanto tiempo se va a mantener relativamente estable ese alquiler que estoy pagando en ese caso, o no, tal vez estoy comprando y hay una fuente de financiamiento particular para ese lugar, en ese lugar que me conviene. De todos modos, todas estas cuestiones de factores de dónde establecer el emprendimiento son cuestiones importantes, pero no necesariamente son lo primero en lo que ustedes tienen que pensar como emprendedores. Porque esto también es una recomendación mía, que en un primer instancia de un emprendimiento traten de que el emprendimiento funcione en primer término y después vemos cómo nos acomodamos en las mejores condiciones posibles. No tratemos de empezar el emprendimiento estando en el mejor lugar, teniendo la mejor máquina, la máquina que va a producir un montón de cantidades, a pesar de que yo en ese primer momento no la pueda hacer producir a ese gran nivel que puede llegar a tener esa gran máquina que compré, sino tratar de ser un poco más escalonado ese proceso. No ir en una apuesta de mucho dinero por una gran, digamos, una gran producción, cuando todavía mi capacidad de venta, o sea, mi demanda que yo puedo proponer en primer momento no se corresponde con la capacidad productiva que yo podría llegar a tener. Esto te va a generar lo que sería una productividad ociosa, que es algo que no necesariamente, que no es bueno para un emprendimiento, y que muchas veces los emprendedores jóvenes tienen una determinada cantidad de dinero, o emprendedores nuevos tienen una cantidad de dinero delimitada, y hay costos que pueden variabilizar, digamos, variabilizar, decimos que no se conviertan en costos que sean fijos, como puede ser un alquiler elevado en una primera instancia, porque tal vez eso, cuando vos tengas que tener determinada capacidad digamos, de flexibilizar tu emprendimiento, en el caso que tengas que cambiar algo, que tengas que modificar algo, que te des cuenta que una posición que tomaste no es la más conveniente, o un producto que empezaste a vender se vende muchísimo más que lo demás, y decís, bueno, yo te voy a apostar a esto. Eso se llama, más que nada, poder tener una capacidad flexible en el emprendimiento. Ahora, si estamos muy ahorcados, muy estrangulados por costos fijos o importantes que planteamos en primeros términos antes de poder avanzar a ese tiempo con nuestro emprendimiento, y eso nos va a generar un problema. Por eso vamos caminando, pero no, digamos, siempre mesuradamente. No tratemos de digamos, de empezar el emprendimiento con cosas que son costos muy altos, que no se corresponden a ese momento del emprendimiento. Siempre es importante invertir, siempre es importante tratar de ser atrevido un poco en las apuestas que uno hace como emprendedor, pero ser inteligente en eso, ser cauto. Creo que se entiende lo que quiero decir. Bien, vamos a otra parte, que es plan de operaciones. Acá vamos a distinguir primero lo que sería el proceso productivo, que lo que tendrían que hacer ustedes acá es distinguir las distintas etapas que tienen ustedes para producir un determinado producto. Supongámonos que nosotros hacemos mermelada. Bueno, primero, ¿qué hacemos? Primero lavamos la fruta, después la pelamos, después la cortamos, después la dejamos macerar,
después la hervimos en agua María, en baño María con azúcar, queda el dulce, lo envasamos, y lo comercializamos. Bueno, esos son un montón, más que eso de que lo comercializamos, ya más que nada sería parte de un proceso que no es productivo. Pero digamos, todo ese camino que nosotros tuvimos que cumplir hasta tener nuestro producto final, eso es parte del proceso productivo. Y si podemos destacar en cada momento qué es lo que nosotros hacemos, y también entendiendo que hay distintos productos, obviamente capaz los emprendimientos no tienen un solo producto, sino que tienen 2, 3, 5, 20, poder distinguir, digamos, cuál sería el proceso, y en el caso de que sean demasiados productos, tratar de encontrar generalidades de esa forma de producir que pueda, digamos, atribuirse a todos los productos que nosotros fabricamos. Bien, y en recursos humanos, lo que acá tendríamos que explicar un poco es cuáles serían esos recursos humanos que tendrían relación con esos procesos productivos que mencionamos. ¿Quiénes estarían a cargo de cada uno de esos procesos? Todos, algunos, determinada persona que está a cargo más de un proceso más técnico, otro que tiene más que ver con un trabajo manual. Diferenciarlo, explicar también quiénes serían esas personas, si se puede. Por eso, bueno, más que nada eso es lo que nosotros les destacamos de esta parte que sería plan de operaciones. Acá en requerimientos técnicos vamos a distinguir estos dos. En principio, que sería más que nada esto está encarado a, en el caso de que este plan de negocio, no necesariamente, porque siempre uno tiene un requerimiento técnico, más allá de que se esté presentando a un proyecto de financiamiento o no, definir qué es lo que nosotros nos vendría bien para nuestro emprendimiento desde lo técnico, desde lo tecnológico. Y también entender que también hay algunos requerimientos que no son necesariamente técnicos, sino que son más unos requerimientos legales, por ejemplo, lo que pueden ser algunas licencias que nosotros tengamos que tener, algunos tal vez habilitaciones de municipio, control de salida, cubrir determinados seguros, determinadas cuestiones de legalidad que se tendrían que respetar, que también son requerimientos también para uno constituirse como un emprendimiento, digamos, recto. Bien, lo que, para ser un poquito más preciso con este ejemplo que está bueno, en lo que es licencias, hace ya varios meses fuimos a dar una capacitación a La Matanza, a un lugar que se llama Cirujas, que ellos trabajan mermelada orgánica. Tienen la asociación civil, tiene como, digamos, uno de sus emprendimientos, que es hacer dulce orgánico de tomate y zapallo. Hacen dulce orgánico, tomate y zapallo. De todos modos, ellos en su etiqueta no lo pueden vender como un producto orgánico, más allá de que lo sea, que no utilicen ningún tipo de agroquímico, que la tierra sea todo un proceso orgánico de que se genera ese producto. Ellos no lo pueden colocar en ese título. ¿Y por qué? Porque este título, digamos, poder colocar un producto como orgánico, necesita una regulación de una entidad internacional, que es justamente la que se encarga de regular qué es orgánico y qué no es orgánico. Bueno, obtener esa licencia tiene un costo. Más o menos ellos me hablaron de 7.000 pesos. Ellos no podían encarar ese gasto para colocar que su producto era orgánico. No lo hicieron, y de todos modos esa digamos que podría ser uno de sus requerimientos en licencias para poder colocar su producto como un producto orgánico. Y también entender que se vende también a otro precio cuando uno puede asegurar que su producto es un producto orgánico. Pero bueno, también es un poco esas cuestiones que se han generado más de un institucionalismo, digamos, de tratar de que haya un órgano que regule esas cosas, que para muchas cosas está muy bien, porque no cualquiera podría decir, bueno, todos los productos son orgánicos. O tal vez vayan a un supermercado y quieran comprar aceite de oliva y se den cuenta que todos los aceites de oliva son extra virgen. Bueno, ¿cuál es el de verdad? O sea, un poco de eso vendría a entrar un poco en esa discusión. Pero bueno, esta licencia vendría a aparecer como ahí, pero bueno, también es un requerimiento, porque es un requerimiento no solamente de un carácter
digamos, de cumplir determinados requisitos, sino también de monetario, de dinero. Bien, vamos a otra parte, otro apartado. Como ahora estamos recorriendo todo básicamente como apartado, yo lo voy a mencionar siempre. Plan de contingencias. Esto es una herramienta bastante útil para los emprendedores, que tiene que ver con adelantarse a determinados problemas que ustedes se podrían llegar a encontrar próximamente. Próximamente, bien. Me colgué con chat. Cualquier pregunta que tengan después la hacemos. Cualquier problema que ustedes consideren que podrían llegar a tener a lo largo del emprendimiento, uno, en principio acá lo destacábamos como que puede ser un problema, una contingencia, un riesgo técnico, un riesgo comercial. Y la idea de este plan de contingencia es que se diseñe de una manera en que colocamos en principio cuál podría ser ese riesgo y qué es lo que nosotros podríamos llegar a hacer para solucionarlo. Y vamos al ejemplo más concreto, que es un poco lo que está escrito acá, que comenta: bien, nosotros tenemos una máquina que funciona, la necesitamos para producir, un día esa máquina se rompe, ¿qué hacemos? Supongamos que ese día es hoy y tal vez somos emprendedores nuevos con un bolsillo muy ajustado y esa máquina cuesta dinero pagarla, arreglarla, hacerla arreglar, y tampoco sabemos a quién llamar para que la arregle. No tenemos técnico ni tampoco tenemos dinero. Bueno, ese es un problemón. Podemos llegar a estar más de una semana con la producción cerrada. Ahora tal vez, si nosotros lo pensamos un poco antes, con un plan de contingencia, decimos: bueno, si esto llega a pasar, yo quiero tener ya el número de la persona que me lo puede arreglar, y si es posible también quiero tener una caja chica preparada para esta eventualidad. Eso ya sería adelantarse a un problema que todavía no tuviste, estar preparado en ese sentido. Por eso, bueno, también lo destacamos esto como una herramienta importante, un plan de contingencia. Llegamos a lo que es plan de ventas. Esto está descrito de cierta manera en que está escrito más que nada en palabras. Esto generalmente se traduce en planilla, que espero en una próxima capacitación traerlas como planilla. Pero más que nada la idea de esto es: volvamos a esto de las proyecciones. Proyección del año 1, el año 2, el año 3, año 4, año 5, cuántos años quieran hacer ustedes. ¿Cuántos productos se vendería por ese año? Y decimos: bueno, este año vamos a vender 2000 del producto que nosotros hacemos. ¿A qué precio lo vamos a vender? Y esta ecuación es muy sencilla, y recuerden, es en términos ideales, no es que necesariamente tenés que tener la certeza absoluta de que la cantidad de productos que vas a vender en ese año es así. Nosotros decimos que vendemos 2000, bueno, ¿a qué precio? Tratemos de acercarnos lo más posible a ese ideal posible. ¿Vendemos 2000 a cuánto? ¿A 10 pesos? Bueno, de ese cálculo que vamos a realizar, que serían más o menos 20.000 pesos de resultado, de esos 20.000 pesos que tendríamos ahí, sería ese resultado sería el producto de nuestras ventas. Sería cuánto vendimos el primer año. Vendemos 2.000 a 10 pesos. Bueno, tenemos un resultado de ventas de para ese año de 20.000 pesos, por ejemplo. Vamos a otro apartado que tiene que ver con cómo fijaríamos ese precio. Y más que nada acá lo que vamos a hacer es destacar dos posibilidades que nosotros les traemos como para pensar en qué lugar se colocaría su emprendimiento a la hora de pensar el precio. Y esto no son estrategias, son estrategias de fijación de precio, y muchas veces son importantes para el primer momento del emprendimiento, en el primer momento en que el emprendimiento tiene que entrar. Y acá vamos a distinguir dos tipos: una que es más específica, más restringida, y otra que es más masiva. Precio de descreme tiene que ver con fijar un precio inicial, digamos un precio relativamente alto que corresponda con una calidad también necesariamente más alta, que tenga un nivel de producción más bajo, pero que pueda colocar su producto a un precio bastante interesante.
¿Por qué es lo que estaríamos buscando? Estaríamos buscando al segmento de clientes más acomodado que está necesitando puntualmente de ese producto más de esa determinada calidad, y nosotros apareceríamos ahí para proveérselo. Ahora, distinto es una estrategia de precio por precio de penetración de mercado, que lo que busca ahí es ser masivo, es producir mucho, vender mucho, hacerse conocido en poco tiempo, venderle a todo el mundo. Muchos que asumen esta estrategia como muy positiva recomiendan que los primeros momentos del emprendimiento no busques ganar mucho dinero, trata de vender, después vas a acomodar tu precio. Pero en primer momento tu primer objetivo es hacerte conocido, que la gente te conozca, que no tengas, digamos, una productividad ociosa, sino que siempre puedas estar, digamos, saliendo con un buen número de productos y que la gente responda de una manera veloz. Esa sería un poco la idea. Ahora, no es que significa que vos, si tenés una calidad mala, vas a precio por penetración de mercado; si tenés una calidad buena, a precio de descreme. Depende cómo te asumas la producción y la cantidad de producción que vayas a realizar. Bien, otro apartado que tiene que ver con proyecciones de costos. Esto también se define con una planilla. Lo que voy a hacer ahora es tratar de dibujárselas un poco mentalmente, como cómo se compondría esta planilla. Van a ver que es bastante sencillo. Imagínense que en forma de columnas tenemos primero un año 1, un año 2, un año 3, un año 4 y un año 5. ¿Por qué de esta manera? Porque también en proyecciones de costos justamente vamos a estar proyectando costos de acá a una determinada cantidad de tiempo. En este caso, por ejemplo, año 1 y año 2. Supongamos que vamos a proyectar solamente 2 años. De ahí, de manera horizontal, vamos a marcar distintos tipos de costos. Y estos tipos de costos los vamos a diferenciar en 3. El costo de producción, el costo de comercialización y el costo de administración. Distintos costos de nuestro emprendimiento van a corresponder a distintas formas de organizarlos, esos costos dentro de esta planilla. Vamos primero con costo de producción. Costo de producción tiene que ver con todos esos costos que tienen que ver puntualmente con el proceso productivo que ustedes desarrollan. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, el costo de los insumos que yo necesito. Los insumos vendrían a ser la materia prima con la que yo trabajo, que esa materia prima la transformo en un producto final. Yo necesito esa materia prima para poder tener mi producto. Por eso es necesariamente un costo que va a tener que ver con el área de la producción. Ahora, ¿quién va a manipular esos insumos hasta transformarlos en un producto final? Y el que esté encargado de la producción. Ese encargado de la producción también es un costo, y ese costo probablemente sea sueldo o la comisión que se lleve en caso de ser un socio. Ese costo puntual lo vamos a colocar como mano de obra, costo de mano de obra. ¿Qué es eso? El costo de el que iría a imprimir ese trabajo sobre los insumos que llegan hasta transformarlos en un producto final. ¿Qué más necesitamos? Y probablemente utilicemos máquinas. ¿Pero máquinas son un costo? No, las máquinas no son un costo. Tampoco las herramientas. Son inversiones que nosotros hicimos. Pero ahora tal vez esa máquina sí necesita algo que sí es un costo, que son las energías para que se pueda mover esa máquina. Tal vez necesitamos energía, necesitamos eléctrica, necesitamos energía, tal vez necesitamos gas, agua. Supongamos que somos una pizzería, necesitamos el horno, necesitamos la máquina, el horno que funciona con gas, las amasadoras industriales que funcionan con electricidad y el agua misma que va a mezclar la harina. Tenemos distintos servicios, lo vamos a categorizar como servicios, que también es un costo de producción. Y por último, ¿dónde se desarrolla toda esa actividad? Desde dónde está la materia prima, desde dónde se realiza el proceso productivo, desde dónde está la máquina, desde dónde vienen esos servicios. Y en sí tiene ¿qué es lo que necesitamos? Un lugar físico, un espacio físico donde nosotros vamos a desarrollar la actividad. Y en sí ese espacio físico donde vamos a producir es también un costo de producción. Antes que nada, puede ser que produzcamos en el mismo lugar donde vendemos, pero en sí, en primera instancia va a ser un costo de producción, porque antes de poder vender necesitamos producir. Y eso producción, ¿dónde va a estar? En ese lugar físico. Por eso vamos a caracterizarlo de estas
ese recorrido que hicimos lo vamos a colocar primero en costo de insumos. ¿Qué costo de insumos tenemos el primer año? Costo de mano de obra, ¿cuánto tenemos de mano de obra el primer año? Servicios, ¿cuánto de servicio el primer año? Y alquileres en el caso que estemos alquilando el local. Vamos a costo de comercialización. Sigamos con la idea de la pizza. Cuando nosotros terminamos ese proceso productivo, tenemos una pizza terminada. Supongamos que vienen a comer a la pizzería y la entregamos en una bandeja. Una bandeja de madera, entregamos la pizza. Ahora, supongámonos que vamos a hacerle delivery a esa pizza. Esa pizza la vamos a llevar hasta una casa. ¿Esa pizza cómo la llevamos? ¿La llevamos en la mano? No, la llevamos en una caja. Bueno, esa caja la vamos a definir como packaging. Ese packaging no es un costo de producción, porque en sí mi producción es la pizza. Yo no produje esa caja la compré y yo la coloqué. ¿Se entiende esto? Yo puse la pizza en una caja que yo no hice. Esto es un costo de packaging que tenemos. ¿Cómo llevamos esa pizza hasta allá? Y la llevó una moto. Bueno, esa moto ¿qué consume? Consume nafta. ¿Cuál va a ser nuestro costo de distribución de esa manera amplia? Y va a ser la nafta que utilice la moto. Ahora, ¿esa moto se maneja sola? No, la maneja una persona. Esa persona es el encargado de delivery. Y ahí vamos a tener un costo de comercialización que tiene que ver con el sueldo del empleado de comercialización, que va a ser el delivery. Y finalmente, bueno, podemos también caracterizar lo que podría ser el costo de la publicidad. Si nosotros emitimos publicidad, es un costo de comercialización. ¿Por qué? Porque nuestra publicidad está destinada a que se difunda nuestro emprendimiento y eso se plasmaría en una mayor capacidad de venta. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Por eso quedaríamos en costo de comercialización en costo de packaging, costo de distribución, salario de empleado de comercialización, publicidad, y acá me está faltando algo que no les expliqué, que es comisiones personales. Esto no necesariamente se coloca siempre en costos de comercialización. De todos modos está piola igual enmarcarlo en costo de comercialización. Estas comisiones tienen que ver con cuánto iría a percibir cada... Lo pueden colocar en distintos, podrían colocarlo también en administrativo, tal vez, esta comisión. Tiene que ver con qué comisiones irían a percibir cada uno de los socios del emprendimiento. ¿Y qué queremos decir con esto? Con que nosotros recomendamos que los socios, o sea, los dueños del emprendimiento, se coloquen una determinada cantidad de dinero que les gustaría a ustedes percibir por mes. No es que si un mes de laburo llegaron 20.000 pesos al laburo, al emprendimiento, bueno, tengo 20.000 pesos en el bolsillo, y el próximo mes llegan 8 y tengo 8 en el bolsillo y hago rolete con la plata. Entender que el dinero en principio tiene que ser del emprendimiento y a posterior va a ser dinero que vas a retirar vos como dueño del emprendimiento. Esto para no vaciar el emprendimiento, para que siempre que sea un emprendimiento que esté destinado a crecer, y para crecer van a necesitar enfrentar gastos e inversiones, y es importante que esas inversiones salgan también del propio emprendimiento. Bien. Me queda costo de administración, que más sencillo, son costos administrativos, si le tienen que pagar un contador, hojas que utilicen para hacer cálculos, seguros, esto es algo muy importante, seguro contra incendios, seguro para los empleados. Bien. Eso que acabamos de explicarle, que se llenaría en formato de planilla, lo que van a hacer es colocar lo que serían los costos de cada una de las áreas de comercialización, producción, administración, en el año 1, año 2, año 3, dependiendo de la proyección que ustedes vayan a hacer. Y de ahí van a tener un total de costos por año. Primer año tuvimos un total de costos.
Lo mismo que el primer año, ¿se acuerdan en la planilla anterior? Que también no lo expliqué en forma de planilla porque se me acaba de ocurrir, pero cuando hablamos de plan de ventas, que era cuánto esperamos vender por año, a qué precio, también estamos imaginándola digamos, en un formato de planilla similar. Nada menos que una nos va a mostrar la cantidad que nos va a ingresar y la otra la cantidad que va a egresar. Bien, ahora vamos con lo que es plan de inversión. Lo que vamos a caracterizar acá es qué es lo que nosotros iríamos a necesitar invertir. Muchas veces esto se puede pensar para el comienzo de un emprendimiento que todavía no funciona o para inversiones que necesita un emprendimiento que ya viene funcionando. Y generalmente está bastante vinculado también con proyectos de inversión, cuando vos presentás, porque le estás pidiendo ahí puntualmente qué es lo que vos necesitas. Y en el caso de que lo hagan, es muy importante que coloquen, no en ambigüedad, decir necesito una heladera, necesito una máquina de coser, necesito puntualmente que en este tipo de plan de inversiones ustedes coloquen en sí cuál es la máquina, qué modelo, qué precio, digamos, no al aire, eso. Así que vamos a marcar los 4 tipos de recursos materiales que nosotros marcamos como para diferenciar los distintos tipos de inversión, porque no es simplemente invierto en una máquina, invierto en una patente. Marquémoslo para entenderlo desde lo teórico también. Primero están los activos fijos. ¿Qué vienen a ser los activos fijos? Van a ser, como decirle, digamos, bienes materiales que van a ser parte de ese proceso productivo, pero que son fijos, que no desaparecen en el mismo. O sea, la inversión que vos realizaste de ese bien material, ese bien material lo vas a poder utilizar tanto como te dure. No es que tiene una durabilidad de decir, bueno, esto lo utilizo y después de que lo utilicé desaparece, ya no sirve más. Como puede ser un insumo, que ese insumo cuando lo utilizaste lo transformaste en un producto. Por eso acá cuando ven activos fijos y dice muebles, insumos, muebles, maquinarias, herramientas, donde dice insumos está mal, no es el insumo no es un activo fijo. Y está bueno igual que esté ahí en la diapositiva, porque está bueno para explicar la relación de por qué un insumo no es un activo fijo. Vamos a imaginarnos que nosotros queremos producir este vaso. Yo la verdad que no sé cómo se hace el vidrio, pero vamos a suponer que se hace con un determinado insumo. Bueno, yo cuando utilicé ese insumo dejó de ser. En realidad el vidrio es reciclable, ese es el problema. Vamos a algo más difícil. Bueno, la mesa, que es un ejemplo que ya usé en otras capacitaciones. Esta mesa probablemente haya en la producción de esta mesa se hayan implicado muchos activos fijos, como pueden ser determinadas maquinarias, determinadas herramientas. Ahora, el insumo que se utilizó para la mesa, ¿qué es? Puntualmente madera. Esa madera dejó de ser insumo en el momento que la convertimos en un producto. ¿Y qué producto es? Es esta mesa. Ahora, con el serrucho, con el martillo, con la máquina que yo hice esta mesa, dejó de ser todos digamos, esas herramientas, esas maquinarias, ¿desaparecieron después de la mesa? No, las voy a poder seguir utilizando. En cambio, la madera que usé para esta mesa no la voy a poder seguir usando porque son parte de este producto. Ya no, bueno, a menos de que en algún momento la quiera reciclar, pero en sí no es esa la idea de una producción manufacturera, que es producir un producto que está destinado a un consumo. Bien, como otro punto de recursos materiales tenemos obras físicas, lo que puede ser una inversión de remodelación, una inversión de tal vez alguna reestructuración, una ampliación, cuestiones más que ver con inversiones en infraestructura sería. Activos intangibles tiene que ver con inversión en activos que en sí no son materiales, lo que son una patente, lo que es una patente o una marca. Por ejemplo, este ejemplo que les comentaba de estas mermeladas orgánicas. Lo que ellos tenían que pagar ahí perfectamente puede ser financiable, pedirle digamos, a la entidad que decir, bueno, yo necesitaría los 7.000 pesos para que convaliden que mi producto es orgánico, por ejemplo.
o pagar una patente, o pagar la marca. Bien. Y por último tenemos capital de trabajo. Capital de trabajo, quizá este es uno de los conceptos más complicados de entender sobre inversión, pero ¿por qué es complicado? Porque parece que más que nada capital de trabajo pueden ser muchos de los costos que nosotros planteamos en la proyección de costos. Pero ¿por qué las ponemos en posición de inversión y no las ponemos en posición de costos en sí? Porque, por ejemplo, los insumos son parte del capital de trabajo, un alquiler puede ser capital de trabajo, un sueldo puede ser capital de trabajo. Digo, ¿por qué lo ponemos en inversión y no lo ponemos en costo? Y esto en principio es porque capital de trabajo no se refiere siempre a un proceso regular de costos, sino que tiene que ver con, por ejemplo, en una primera instancia de un emprendimiento, este es el ejemplo claro. Cuando yo arranco un emprendimiento puede ser que tarde un determinado tiempo en que mis ventas se puedan optimizar, que yo tal vez en esos primeros momentos la plata que me entra no me alcanza para pagar ni el alquiler, ni los sueldos de los empleados que estoy teniendo, ni los insumos que estoy gastando en ese primer momento. Y toda la plata que vos vas a tener que seguir poniendo en ese primer momento va a ser un costo de capital de trabajo que también se puede pedir para financiar. ¿Cuál es la cuestión? En algún momento de este emprendimiento va a tomar sustentabilidad suficiente como para que cuando le ingrese dinero al emprendimiento, ese dinero pueda cubrir todos los costos que tengan ustedes y les vaya a quedar también un dinero que vendría a ser la ganancia, la utilidad en sí del emprendimiento. ¿Se entiende un poco esto de capital de trabajo? Tiene que ver con todas esas inversiones que ustedes realizarían antes de ganar la suficiente sustentabilidad para cubrir los costos que van a tener todos los meses. Esa sería la idea. Y llegamos casi a la última parte, que es un flujo de fondos. Y esto también estaría bueno que lo pudieran ver con la planilla de flujo de fondos, pero les voy a hacer un poco el dibujo. Esa primera planilla que hicimos de proyecciones de ventas, plan de ventas, nos queda por año, también es por determinados años, año 1, año 2, año 3 en proyección. El año 1, por ejemplo, de nuestro plan de ventas nos da 100.000 pesos. Vendimos un total de 100.000 pesos. Abajo de ese plan de ventas va a aparecer lo que es nuestra estructura de costos, nuestras proyecciones de costos, que vendrían a restar esa cantidad de dinero que ingresó, porque nos ingresó esta determinada cantidad de dinero, pero también se restó con esta determinada cantidad de costos. Por eso, entran 100.000, ponele que se van 60.000 en costos, nos queda una utilidad abajo, que es el resultado en principio bruto de un flujo de fondos. Nos queda bruto, ¿por qué? Porque todavía le falta un proceso que serían los impuestos que tendríamos que pagar sobre esa utilidad bruta que tenemos. Por eso, en principio, el tránsito se unirían las dos proyecciones que planteamos, la de ventas y la de costos. Lo vamos a hacer ver más claro acá. Los ingresos menos los egresos de un determinado año, nos queda, acá está planteado como sustentabilidad, yo no lo plantearía de esa manera, lo planteamos desde la idea de utilidad, de cuál es el dinero que ustedes les quedaría, digamos, cuál sería la ganancia en sí. Esa ganancia, en primer momento, es una ganancia bruta. ¿Por qué? Porque un poquito más abajo de este flujo de fondos le van a tener que restar el dinero de los impuestos que tengan que pagar por ese dinero, que digamos, esa ganancia que tuvieron, que puede ser en primer momento monotributo, después un ingreso, un impuesto a la ganancia, digamos, distintos tipos de impuestos. De esa utilidad bruta le restamos estos impuestos y nos queda finalmente una utilidad neta. Este mismo proceso se desarrolla en el flujo de fondos en cada uno de los años de la actividad en que vos estarías proyectando. Vas a tener una utilidad del año 1, una utilidad del año 2, una utilidad del año 3, una utilidad del año 4 y utilidad del año 5.
Y bueno, para darle un cierre a esto les explico por qué me parece que sustentabilidad no es la palabra más acorde. Sustentabilidad se utiliza otro cálculo para medir sustentabilidad, y sustentabilidad se define con un índice que generalmente creo que es del 0 al 1. Es más que nada para medir una determinada cantidad digamos, medir una sustentabilidad que se expresa en un número que más que nada a ustedes en sí no creo que les sea muy útil. Por eso más que nada planteémoslos en términos de cuánto es la utilidad y no qué tan sustentable. Va a ser sustentable si el proyecto da positivo digamos, en el dinero que les ingresa. Ahora también plantear si es positivo ese dinero, si les sirve ese dinero que les ingresa. Por eso, bueno, en sí creo que no quedan más diapositivas. Esto sería lo que cerraría el plan de negocio, generalmente un flujo de fondos. Así que bueno, con esto concluimos. Vamos a abrir un poquito el chat por si tienen ganas de escribirme alguna pregunta y le contestamos por acá. Bueno, muchas gracias Lautaro por la exposición. Como decía Lautaro, como habíamos anticipado al comienzo de la capacitación, vamos a abrir el espacio acá en el chat público para que realicen las consultas que quieran, las preguntas o cualquier duda que les haya quedado. Así que les pedimos por favor que vayan escribiéndolas ordenadamente. Y si durante el transcurso de la exposición hicieron alguna pregunta, les pido por favor si la pueden repetir, así la leemos ahora. Les recordamos a aquellos que ya participaron de alguna capacitación y les informamos a aquellos que participan por primera vez que esta capacitación la estamos grabando y que después la vamos a subir al canal de YouTube del aula virtual para que la puedan mirar nuevamente. Si tuvieron algún problema de conexión o quieren revisar alguna parte, la pueden mirar todas las veces que quieran, la parte que a ustedes más les interese. Y para la grabación simplemente necesitan ingresar al home de aulavirtual.industria.gov.ar, la página en la que entraron para entrar acá a esta sala virtual, y ahí en el home hay una lista de reproducción con las últimas actividades. Bien, ya tenemos la primera pregunta de Alejandro, que pregunta si hay algún lugar para bajar el material del curso para leer. Bien, Alejandro, por lo menos esta capacitación que vimos hoy, en sí no tenemos la posibilidad de transmitirla así tipo que tengas vos el PowerPoint, por una cuestión de cómo nos estamos manejando con el programa. De todos modos, esta capacitación que viste hoy va a estar filmada, está filmada y va a salir en YouTube. Va a estar en YouTube. Y yo lo que te puedo proponer es que te paso mi email y te puedo mandar un plan de negocios que para nosotros es un plan de negocio, digamos, muy sencillo, pero que visibilizás muchas cosas. También es de un proyecto bastante sencillo, que es de mermeladas, pero en sí es un buen proyecto de un buen plan de negocio, como también para que lo puedas ver. Bien, Leandro Camilo pregunta. Él dice: yo tengo un plan de negocio armado para desarrollar y empezar a trabajar. Lo que quisiera saber es qué te piden las entidades financieras para financiarte. Digamos, bien, si debemos darnos de alta ante AFIP y luego ir a presentar el proyecto. No, yo creería que antes de empezar no tramites el monotributo. En realidad, si ya está concreto que estás tramitando, o sea que ya vas a arrancar, tramitalo porque es necesario. Digo, no va a ser necesario en sí para una entidad de financiamiento concreta. Ahora, si ganás, lo recibís, y yo creo que lo vas a empezar a necesitar porque vas a empezar a facturar en algún momento. De todos modos, lo que piden las entidades financieras varía, depende también el monto al que esté, digamos, buscando. Hay distintos programas de las entidades bancarias para distintos rangos de dinero que se esté solicitando, y de ahí también la complejidad del mismo. Por eso uno se puede asesorar también de qué es lo que se pide puntualmente como plan de negocio de cada uno. Bien, Héctor Inchaurraga pregunta si podría
contarse con alguna planilla de cálculo básica del tema para bajar, a modo de ejemplo. Por eso, ahora yo paso el mail y ahí van a poder, les paso mi mail, me mandan un mail ahí, y yo les respondo con el ejemplo. Claro, ahí no se lo voy a poder mandar hoy particularmente, pero el lunes ya se los mando. Ahí Nicolás también pregunta el ejemplo, bueno, lo mismo, soliciten al mail que después dejamos de Lautaro para todos los ejemplos que necesiten. Bien, les paso el mail entonces, Lautaro Mateu @ ahí va. Estamos. Bien, esperamos a ver si alguien tiene alguna otra consulta para Lautaro. Agradecemos a todos por participar de esta actividad del aula. Les damos la bienvenida a aquellos que participan por primera vez. Les comentamos que si les interesó esta capacitación pueden revisar en la página del aula para capacitaciones de distintos programas y herramientas del Ministerio. Y también, bueno, estén atentos porque el programa de jóvenes tiene bastantes capacitaciones como estas agendadas semanalmente. Las hacen con frecuencia, así que si quieren participar de otra, quieren volver a verla y les surgen algunas dudas o quieren volver a participar en vivo, pueden participar todas las veces que lo deseen. Bien. Bien. Romina pregunta si envían algún certificado de presencia de estos cursos. Por ahora, por lo menos lo que es virtual, no, por ahora es simplemente lo que hayas presenciado vos es todo. ¿Cuál es el sitio de YouTube donde se encuentran las grabaciones? Eso está, fíjense en la página de aula, ahora les paso el link, pero es la página que tuvieron que ingresar para ingresar al aula. aulavirtual.industria.gov.ar. Ahí en la página principal hay una lista de reproducción con varias capturas de pantalla de distintas capacitaciones y ahí directamente linkean al canal de YouTube, lo pueden ver mismo ahí en el home. Lo que sí aguarden porque calculen que esta capacitación entre que se digitaliza y se edita la semana que viene, recién va a estar a mediados de la semana que viene. Leandro Camilo pregunta, ¿qué te pregunta el banco cuando presentás el emprendimiento? Más allá, o sea, vos decís qué es lo que te iría a preguntar un banco en particular, más allá de lo que diga tu plan de negocios. Y la verdad, nunca tuve la oportunidad de presentarme a un banco con un proyecto de un proyecto, pero de todos modos, en sí la idea es que tu plan de negocios sea el que defienda todo el emprendimiento, más allá de la exposición oral que vos puedas llegar a tener. La verdad que no sé si los bancos están trabajando con eso, digamos, si trabajan de esa manera. Más que nada, tu plan de negocio tiene que ser lo que te defienda. Muy bien. Ivana pregunta, ¿continúan capacitaciones en noviembre ya que no figuran en cronograma? El cronograma lo vamos actualizando todas las semanas. Lo están actualizando, pero sí, yo te adelanto que a principios de noviembre ya hay algunas agendadas, así que sí, está casi seguro que en noviembre van a seguir habiendo capacitaciones. Bueno, si no hay más consultas a ver, ¿cómo se encara un plan de negocio si el emprendimiento está destinado al diseño? Bien. Pregunta Juliana. Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Diseño en qué sentido? Si vamos a... ¿en qué es lo que... digamos, lo que vos tendrías que encarar más allá de que, digamos, tu proyecto siendo de diseño, supongámonos que fuera de diseño de indumentaria, tal vez con diseños muy específicos, no es que vas a hacer una máquina de hacer chorizos de vestidos todos iguales, sino que vas a tener diseños variados. A veces es complicado plantear eso en un proyecto productivo muy cuadrado, sino que lo tenés que plantear desde eso, de que bueno, mi producto de diseño, yo trabajo con un diseño que hago, lo reproduzco determinada cantidad de veces,
juego digamos, cuál vendría a ser tu mecanismo. Tal vez ahí en ese momento del proceso productivo puedes hablar en qué horarios lo podías utilizar, qué tipo de telas vas a utilizar generalmente, algunas herramientas que apliques, quiénes van a ser las personas que estén a cargo de ese trabajo puntual. Más que nada encararlo más de lo generalidad y no decir, bueno, yo voy a hacer, no es que vas a hacer todos pantalones de jean con el mismo corte, todo cuadrado, como podría ser hacer mermelada. Pero bueno, ahí está un poco la complejidad y generalmente los de diseño no son tan fáciles de digamos, no es que son difíciles, pero no es lo más sencillo como para definir en un plan de negocio, pero necesario, sí o sí necesario. Claro, en el caso de que acá de una pregunta, en el caso de que no trabajes en serie, sino personalizado nos referimos a trabajo a pedido, diríamos como una persona que vaya a pedirte a vos que hagas una determinada vestimenta. Bueno, ese es otro de los tipos de formas que uno tiene de relacionarse con los clientes, de que bueno, no es que vos que en sí necesariamente hay una casi como una coproducción de parte de esa persona que te pide, por mínima que sea, un determinado producto que quiere que tenga determinadas características. Eso es lo que tendrías que definir en el plan de producción, decir, bueno, yo voy a trabajar de esta manera. Ahí con eso, con quiénes lo irían a realizar, qué máquinas utilizás, qué tipos de telas, desde lo amplio. Generalmente ahí cuando no es tan concreto como una fabricación en serie, hablarlo desde términos amplios de cómo irías a producir. Bien, Roxana pregunta si tendrías algún ejemplo de plan de negocios de diseño para enviar por mail. De diseño. Bueno, la verdad que creo que no. Sí, creo que tengo uno. Pero voy a tener que hacerles un par de modificaciones, así que tal vez ese tarde un poquito más. Pero cuando me mandes un mail, definime puntualmente que eras vos de diseño. Si no lo consigo, no te lo puedo asegurar igual. Bien. Bueno, bueno, vamos a ir cerrando la capacitación. Agradecemos a todos la participación, a Lautaro por la exposición. De parte de Laura les deseamos un muy buen fin de semana. Y bueno, le dejo el cierre a Lautaro. Y ahí hay una última pregunta de Nicolás que dice si hay alguna capacitación que enseñe cómo hacer un estudio de mercado. Bien, en sí el estudio de mercado, como última Nicolás, en sí un estudio de mercado es un laburo bastante interesante que en sí vos lo podés, un poco con estas herramientas que te otorgamos, vos lo podés realizar, o sea, aprender un poco a visibilizar cuáles son esos factores que vos tenés que tener en cuenta de la clientela que se acerca. Muchas veces capaz ese mercado objetivo que en algún momento planteamos no necesariamente lo vas a poder definir a priori, digamos, en primer momento, sino que lo vas a poder, a veces lo vas a ir descubriendo a medida que avance, y ahí también va a estar vos en poder capitalizar ese mercado objetivo que se acerca. Quizás se acerca con cuestiones que vos no las tenías delimitadas desde un principio, pero finalmente terminó siendo de esa manera. Por eso, digamos, muchas herramientas que nosotros trajimos hoy tienen que ver con eso. Quizás no son de la complejidad a la que vos estarías buscando, pero de todos modos, nada, por ahora no estamos haciendo una capacitación puntual sobre cómo hacer un estudio de mercado, así tipo tener un papel, decir, bueno, estos son los resultados del análisis de mercado. Es una re buena idea y recontra posible que en algún momento se pudiera llegar a plantear, pero por ahora estamos saliendo con esto. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, listo, bueno, cerramos. Bueno, espero que les haya servido la capacitación, que tengan un buen fin de semana y bueno, que lo pasen bien.